Bienvenidos compañeros a este segundo vídeo de plantilla profesional de entrenamiento personal para entrenadores personales parte 2. Ya os he hablado en un primer vídeo de qué límites tenían la Excel o Sheets a la hora de hacer una plantilla de entrenamiento personal, cuáles son sus beneficios, sus ventajas, sus inconvenientes. Si no lo habéis visto, podéis echarle un vistacillo por aquí arriba. Y hoy ya vamos a meternos en materia. Vamos a ver qué información necesita una buena plantilla de Excel de entrenamiento personal, dónde se debe poner la información para un buen programa de entrenamiento en Excel y cómo se debe organizar la información en una planificación de Excel de entrenamiento. ¿Vale? Entonces, vamos a ver estas cosas. ¿Qué información necesitamos? Pues la información básica de un programa de entrenamiento personal, que es datos del cliente muy básicos, ¿vale? Datos para la planificación, datos para la programación y datos para la prescripción. Y iremos viendo cada uno de estos datos en qué consiste. ¿Dónde? Vamos a ver la arquitectura del libro. Vamos a ver cuántas pestañas son necesarias. La básica es el índice, y luego a partir de ahí incluir tantas hojas o tantas pestañas como necesitamos para incluir toda la información precisa. Y aquí os he puesto una anotación: no incluir información que no sea relevante para el programa de entrenamiento. He visto muchos vídeos, prácticamente todos los vídeos que hay de Excel de entrenamiento, y he leído también muchas webs, y en muchos casos, ya os lo dije en el vídeo anterior, se incluyen pues consumo de calorías, el metabolismo basal, información sobre dietas, suplementos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información no es necesaria para desarrollar un buen programa de entrenamiento en Excel. Si incluimos toda esa información, hacemos el archivo muy grande, y recordad que Sheets tiene un límite de 5 millones de celdas. En el momento que hayamos cubierto esas celdas, no podremos rellenar más información. Ya os he enseñado cómo hacer, por ejemplo, valoraciones iniciales a los clientes y cómo hacerlo en un informe. Si ya tengo un archivo para eso, no lo metas en este, porque si no lo vas a saturar, ¿vale? Porque os recuerdo que es un único archivo para muchos clientes. Sigamos. ¿Cómo se introduce la información? La información tiene que estar estructurada en forma de base de datos, que no es la forma de introducirla igual que cuando lo hacemos por tablas, pero eso ahora lo veremos. Entonces vamos a crear diferentes bases de datos para los niveles de los clientes, las fases, los periodos, los tipos de mesociclo, los tipos de microciclo, los tipos de ejercicios, de entrenamientos de fuerza, de cardio, objetivos, contenidos, progresiones. Hay mucha información que meter utilizando identificadores y utilizando códigos que luego nos van a facilitar que el Excel se maneje de manera mucho más rápida. Menos intuitiva, pero mucho más rápida. Para al final acabar con esto, un programa de entrenamiento en el que aparece un montón de información que, si otro profesional coge este programa, debe ser capaz de leerlo, debe ser bastante sencillo de leer, ¿vale? Y si no te digo nada, si además es para un cliente. Después, en otro vídeo, veremos cómo crear una pestaña en la que llamaremos creador de rutinas, o podéis ponerle el nombre que os dé la gana, ¿vale? Yo le he llamado creador de rutinas porque yo lo que hago es que creo un entrenamiento que no tiene nombre ni apellidos, o sea, no está asignado a ningún cliente, sino que yo creo una sesión aleatoria, una sesión random, y a partir de ahí lo que hago es que se la asigno a un cliente. Vamos a ver cómo crear una base de datos de sesiones. Ahí es donde vamos a introducir a los clientes con las sesiones que le corresponden, y cada cliente tendrá unas sesiones, otro cliente tendrá otras, otro cliente tendrá otras, etcétera, 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 y al final acabaremos montando el programa de entrenamiento para profesioales, el programa de entrenamiento para el cliente, y acabaremos con una cuantificación del entrenamiento, que para eso acumulamos todos esos datos, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo muy breve de una programación, ¿vale? Pues en el que pongo el nivel, el número de mesociclo, la fase en la que está, el periodo, cuáles son los objetivos, los contenidos y las progresiones que voy a utilizar. Eso para cada uno de los meses. Y luego la periodización. Pues vamos a ver el número de mesociclo, el número de microciclos que incluye ese mesociclo, el número de sesiones y la fecha en la que realizo esas sesiones. Y luego cada una de esas sesiones que voy a hacer: duración del entrenamiento de fuerza, número de ejercicios, series, volumen, un montón de variables que tenemos que incluir, ¿vale? Y finalmente llegaremos a la cuantificación. Debemos ser capaces de darle al cliente
una cuantificación y ver realmente qué está entrenando en cada una de las semanas, de los meses, o incluso, si tenemos información de varios años, de varios años. Esto es lo que distingue a un buen profesional del ejercicio de uno mediocre, de uno que hace los entrenamientos en una hoja y es para todos igual y improvisa las sesiones 5 minutos antes de que entre el siguiente cliente. Eso no puede ser. Todo esto tiene que estar programado con mucho tiempo de antelación. Eso es lo que nos va a garantizar que el cliente consiga adaptaciones objetivas en el tiempo que nosotros hemos estimado. Todo lo que no sea hacer esto, estamos haciendo una mala praxis. Así que dejo ya la teoría, esto es lo que os quería comentar, y vamos a ponernos a diseñar ese maravilloso programa de Excel para entrenadores personales. Perfecto, pues entonces, lo primero que necesitamos es irnos a Sheets. Entonces, desde el mismo Chrome, podemos acceder aquí donde tenemos el menú de todas las aplicaciones de Google, y nos vamos al icono donde dice Sheets. A partir de aquí os saldrá, si ya habéis trabajado con más archivos de Google, pues os saldrán todos los archivos de Sheets que tengáis. De hecho, fijaros que tengo aquí entrenamientos, contabilidad, control de accesos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los archivos que os he ido contando. Entonces vamos a generar uno nuevo. Vale, perfecto. Entonces, una vez se nos abre, se nos va a abrir un libro con una única pestaña. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ponerle nombre. Y, como os he dicho al principio, vamos a ver la arquitectura del libro. Vamos a crear, pues, tantas hojas como necesitemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear las bases de datos que os comentaba aquí. ¿Vale? Vamos al lío. Termina de abrirse. Entonces, hay una serie de datos que son básicos. Entonces, vamos a empezar. Bueno, el índice lo vamos a dejar para más adelante. Vamos a empezar primero poniendo los niveles de los clientes. Entonces ponemos, lo llamamos base de datos, se resume como BBDD. Vamos a poner niveles, ¿sí? Entonces, para estructurarlo como una base de datos, en la base de datos lo normal sería poner, pues aquí pondría yo nivel, ¿no? Y aquí descripción. No, mentira. Pondría nivel y aquí los diferentes niveles que hay. Pues principiante, medio, avanzado y experto. Vale, pero esto no es manera de organizar los datos, ¿vale? Es una forma muy intuitiva, porque tú pones el nivel y explican los niveles. Pero necesitamos organizar, cuando organizamos las tablas en forma de base de datos, hay que hacerlo de otra manera. Entonces, primero vamos a darle un identificador de nivel. Entonces vamos a poner cuántos niveles hay. 1, 2, 3 y 4, por ejemplo. Entonces, identificador de nivel, y ahora aquí ponemos nivel. Principiante, intermedio, avanzado y experto. ¿Vale? Por lo tanto, cada código corresponde a un nivel. De tal manera que cuando yo tenga el programa de entrenamiento ya diseñado, yo no voy a introducir el nombre, sino que voy a introducir el código. Por lo tanto, el código número 1 corresponderá a principiante y el código número 4 a experto. Y esto siempre va a ser así. ¿Vale? Le vamos a dar formato de tabla. Os recomiendo que quitéis los números para que así, pues bueno, pueda crecer tanto como vosotros queráis, ¿vale? Le ponemos el color que nos parezca, ¿vale? Y si quisiéramos incluir alguna descripción, pues lo podríamos hacer. Y ya, como veis, directamente el propio Sheets le da formato, ¿vale? Porque añade esta columna a la fila, a la tabla. Hasta la próxima, héroes del movimiento.